Les estaba comentando que nosotros hoy vamos a ver cómo son los sistemas de costeo. Hay una clasificación grande sobre esto. Eh, Depende mucho de los autores, depende mucho de los casos. Y lo que tratamos de buscar, si nos ponemos a trabajar empíricamente en una compañía, en una organización, en una empresa, es aquel sistema de costeo que represente o refleje mejor las características operativas de la organización donde lo estamos tratando de aplicar. Entonces, nosotros vamos a ver cómo podemos clasificar esas metodologías que dan lugar a los sistemas de costeo desde tres perspectivas distintas, de forma tal que las combinaciones posibles entre esas tres perspectivas nos dan una cantidad de sistemas bastante grande, posibilidades, bastantes posibilidades, que obviamente en la práctica hay más porque hay variedades sobre esto eh, desarrolladas por muchos autores y muchas empresas, pero que esto nos sirve para meternos en el tema. Aquí van a estar incluidas las más comunes, las más frecuentes, las habituales, y dentro de esto, dentro de este esquema, también algunas alternativas son más frecuentes que otras en cuanto a estas metodologías. Entonces, los criterios con los cuales agrupamos las metodologías son tres. Eh, la base temporal, con la perspectiva de costeos históricos y predeterminados, las concepciones del costeo, donde vamos a ver absorción y variable, y los procesos de agregación de costos, donde vamos a ver órdenes, procesos y proyectos. Como ven, esta es la presentación inicial para ver algunos temas que se van a extender durante un par de semanas dentro de nuestro cronograma de actividad. Y ah, hace algún tiempo lo que hicimos nosotros fue desarrollar esto, que es un cubo, ¿no? Le llamamos el cubo y en el cubo ponemos las tres dimensiones. ¿Ven? La concepción del costeo con absorción y variable, la base temporal, ¿sí? De costeo histórico a costeo estándar y la acumulación, según las características de la actividad, órdenes, procesos o proyectos. Observen ustedes que este cubo nos estaría planteando 3 por 3 9 por 2 18. 18 posibles combinaciones, ¿sí? Como les comentaba antes, de estas 18, algunas son más frecuentes que otras, pero en teoría las 18 son posibles, ¿eh? Entonces vamos a ver cada una de estas dimensiones del cubo en detalle, en un poco más de detalle. Entonces, acá vean esto, ¿no? Vamos a ver primero la dimensión temporal, ¿sí? Entonces, en esta dimensión temporal, eh, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Costeo en base histórica es el- la metodología de costeo tradicional, ¿sí? La más antigua, desde que los costos se estudian como una disciplina y como una metodología, eh, hasta ahora. O sea, es la más antigua y se sigue usando, por supuesto. Es reflejar los costos que se han incurrido en un determinado periodo. Por eso es base histórica. Es reflejar lo que ya sucedió. De este modo, a veces se le llama costeo en base histórica o costeo resultante, ¿no? Porque lo que resulta de la operación que se ejecutó. Es una estimación ex post, es decir, se hacen los cálculos, que ya no es una estimación, perdón, es el resultado ex post de las operaciones que se ejecutaron. Es decir, no hay estimación acá, es todo ex post, ¿sí?
Y nosotros aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, que esto en todo sistema de costeo lo tenemos que considerar. Aspectos monetarios, que es la plata, el dinero, la expresión monetaria de los factores del costo. Aspectos físicos, ¿eh? Que son cantidades de materia prima, horas de trabajo, horas de trabajo de mano de obra, horas de funcionamiento de las maquinarias y el nivel de actividad, ¿sí? El volumen disponible que hay en una compañía y dentro de ese volumen la capacidad que se ha utilizado para las actividades en un periodo determinado. Y todo esto con una dimensión real, lo cual se refiere, al decir real, a lo que realmente ocurrió. Es decir, para decirlo de manera muy sencilla, si yo tengo capacidad para en un mes fabricar 10.000 unidades, bueno, esa es mi capacidad. Pero tal vez el nivel con el que operé durante el mes de febrero fue de producir 9.000 unidades. ¿Ven? El nivel de actividad real fueron producir esas 9.000 unidades, yo podría haber hecho 10.000. Bueno, el dato que tomo para el costeo en base histórica es esas 9.000 unidades producidas. Este costeo de base histórica es el que habitualmente captura la contabilidad financiera. Recuerden lo que veíamos el lunes pasado, la contabilidad financiera, la contabilidad gerencial o administrativa, con como dos caras de una moneda, y lo que muestra habitualmente la contabilidad financiera es costeo en base histórica. Los balances de una empresa, el estado de resultados de una empresa muestra costeo en base histórica. Pero vamos a ver algo más sobre esto. Entonces, fíjense ustedes, operar de esta forma, con costeo en base histórico, en base histórica, o sea, disponiendo de información ex post después de que eh, sucedieron los acontecimientos, en muchos casos genera como un problema que la información que se tiene eh, se la dispone de manera un tanto tardía para las tareas de determinar o establecer precios, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo para saber mis costos tengo que esperar a haber terminado un periodo, no voy a tener información cercana en el tiempo para fijar precios. Generalmente cuando voy a fijar precios no puedo esperar a saberlo, a conocer lo que había pasado el mes anterior, sino ya tengo que estar pensando cómo voy a cobrar ahora. Y piensen en momentos en donde las turbulencias son tan altas como ocurre actualmente en nuestro país. Si yo voy a estar pensando o calculando los costos del mes de febrero para fijar los precios en marzo, para determinar los precios en marzo, seguramente no lo voy a estar haciendo bien. Entonces, el operar con esta metodología de costeo en base histórica tiene este problema de que suele dar información tardía para establecer precios. Y después esto que viene acá ahora a continuación es un poquito más sutil y requiere una comprensión un poco mayor. Vamos a tratar de explicarlo. Nosotros estamos diciendo que el nivel de actividad que consideramos en el costeo sobre base histórica es el nivel de actividad real, el que realmente ha ocurrido en un determinado periodo. Los niveles de actividad pueden variar, pueden cambiar de un periodo al otro. Fíjense ustedes el caso que les dije, tengo capacidad de 10.000, pero en el mes de febrero produje 9.000 y en enero había producido 8.500. O sea, cada mes puede tener un valor distinto en cuanto al nivel de actividad. Ahora, ¿qué puede estar pasando?
Si yo calculo los costos considerando el nivel de actividad real que tengo en cada periodo, ¿podré, si ese nivel de actividad varía, cambia de un periodo al otro, podré estar provocando que cambien mis costos unitarios de producción? A ver qué les parece y si llegamos a descubrir este tema. Si es el real, sí. Pero si es el real, sí. Sí, ¿qué es lo que sucede entonces? Si vos tenés los datos reales, por ende vas a poder sacar un cálculo de costo más exacto. ¿Y te cambia de un mes al otro? Sí, va a haber variaciones dependiendo de los niveles de venta. No, acá no, viste que acá no estamos hablando de venta, estamos hablando de producción. Dejemos de lado la parte de la venta. Si la producción no es estándar, o sea, si no todos los meses fabrican lo mismo, sí te va a variar. Mm. ¿De qué manera? Es la cantidad de insumos que vos necesitas para la producción del bien. Mm. Y desde la perspectiva unitaria, del costo unitario, ¿qué es lo que va a cambiar? Desde la perspectiva unitaria, si la cantidad de bienes a fabricar son los mismos, no va a variar. Por eso, pero dijimos que cambie de un mes al otro. Em, si tenés un cálculo mayor, por ende vas a tener sobrantes de materia prima. Mm. Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Que lo tenemos que ir tratando de entender. El fenómeno que queremos mostrar acá es lo siguiente. Eh, Todo permanece constante, sin variar, excepto el nivel de actividad. Digamos, sería como los economistas dicen, ceteris paribus, ¿no? Entonces, supongamos que lo único que cambiamos es el nivel de actividad, el valor de los insumos es el mismo, la cantidad necesaria de materia prima y de mano de obra directa para producir cada uno de los bienes es lo mismo, lo único que voy a cambiar es el nivel de actividad. A nivel unitario, ¿qué dijimos la otra clase eh, que hay de comportamiento para los costos variables y para los costos fijos? ¿Qué pasaba desde la perspectiva la mirada del costo unitario? Que cuando aumenta el nivel de actividad, disminuye el costo unitario. ¿Pero por qué componentes? ¿Por los variables o por los fijos? Y no, por los fijos. Variable. No, el variable va cambiando el total. A medida que hago más unidades, tengo más costo variable total. Pero el unitario puede permanecer igual, porque cada nueva unidad tiene el mismo costo variable que la unidad anterior. El problema se da con los costos fijos, ¿eh? Si lo único que cambia es el nivel de actividad, lo que va a ocurrir es que una cantidad de costos fijos total, que es la misma de un mes al otro, hay que distribuirla, hay que repartirla, hay que asignarla ante un número diferente de unidades, ¿sí? Entonces, si mis costos fijos son 100.000, ¿sí? Y yo hago 10.000 unidades, a cada unidad, ¿cuánto le toca de costo fijo? ¿Cómo sería la cuenta? 100.000 dividido, Dividido 10.000.
10 por Dividido unidad. 10.000, ¿no? Le toca 10 a cada uno. Ahora, supongamos que en lugar de hacer 10.000 unidades, ¿no? Hago 5.000 unidades. Hago la mitad de la producción. ¿Cuánto le toca a cada uno? 5. ¿Eh? 100.000 dividido 5.000. 5.000. ¿Y cuánto da 100.000 dividido 5.000? 20. 20. 20. ¿Ven? Entonces, ahí en el componente fijo, visto desde la perspectiva unitaria, al haber disminuido la producción, cada una de esas unidades que hice tendría asignado un costo fijo mayor. ¿Mm? Pero ¿está bien o está mal que me varíen los costos como consecuencia de cambios en el nivel de actividad? ¿Qué les parece? Y a mí me parece que está bien que te varíen los costos respecto al nivel de actividad Sí, que tenés. Yo lo que veo capaz en el sentido de que te varió mucho, no sé, las ventas porque vendiste más, eh, está bien porque vas a tener un poquito más de cantidad y ahí vas a reducir un poco más los costos. Por ese lado lo veo. sí. Bueno, entiendo que mucha gente lo ve así, ¿no? Por eso dice, si estoy vendiendo menos, aumento el precio, porque tengo costos más altos, porque vendo menos unidades. Pero es una acción que puede traer algunas complicaciones, porque Claro, te dejarían de comprar a vos pues estás caro, pero exactamente, entonces, por eso, exactamente, lo que estás diciendo es esto que está puesto acá, en el libro de Holgreen lo llama así, yo acá lo puse en comillado, espiral descendente de la demanda. ¿Eh? Con esa lógica y ese criterio para conformar mis precios de venta, en base al costo histórico, si si mi nivel de actividad va descendiendo, porque tal vez vendí menos en un periodo, lo que voy a hacer es determinar costos más altos, porque cada unidad de producto va a tener una apropiación más alta del costo fijo, ¿sí? Porque hay menos cantidades sobre las cuales, menos unidades sobre las cuales repartir los costos fijos, suponiendo que todo lo demás permanece, se comporta sin cambios, ¿no? Y si yo determino un precio de venta agregándole, adicionándole algo más, un porcentaje adicional a mi costo, bueno, al periodo siguiente voy a tener un precio de venta más alto, ¿sí? Al tener un precio de venta más alto, probablemente quede en una posición más débil en el mercado y tenga menos demanda. Entonces, en ese periodo que es continuación del anterior, vendo menos y me va a pasar lo mismo al periodo siguiente, porque voy a calcular costos más altos y voy a pretender vender a un precio por arriba de esos costos que son más altos y tal vez lo que provoque es que tenga todavía menos demanda y así sucesivamente. Por eso se llama espiral descendente de la demanda. ¿Ve? Este es un problema puesto acá, parece bastante simple, bastante sencillo de entender, ¿no? Porque eh, y sí, hago menos producción, quiero cubrir mis costos con esa menor producción, determino costos unitarios más altos por impacto de los costos fijos en menor cantidad de unidades, calculo un precio de venta a partir de esos costos, el precio de venta queda fuera del mercado, vendo menos todavía en el periodo siguiente y así de forma sucesiva.
Esto en una enunciación teórica es bastante, digamos, bastante simple de entender. En la práctica es algo que ocurre con mucha frecuencia, digamos, porque uno aspira a cubrir sus costos, ¿no? Cubrir todos los costos. Y si el mercado es más chico, menos demandante, hay una época de recesión, uno trata de, con lo que hace, recuperar todos sus costos. Entonces tiende a aumentar los precios, cuando en realidad tal vez debería ser lo contrario. Pero esto es un problema del sistema de costeo en base real, porque no toma en cuenta las oscilaciones en el nivel de actividad y, y hace que vayan cambiando los precios como consecuencia de los cambios en el nivel de actividad, y eso no es consistente. O sea, los costos y tal vez como consecuencia de ello los precios no deberían estar influenciados o sesgados por el efecto de las variaciones en el nivel de actividad. ¿Eh? Este es un problema que tiene el costeo en base real, histórica o resultante, y se ha tratado de desarrollar técnicas para tratar de corregir estas distorsiones o estos problemas que genera este sistema. Y la técnica de costos que se desarrolló para manejar estos casos, estos problemas, y cumplir con este objetivo, ¿no? Lograr evitar el impacto en los costos unitarios de las variaciones en el nivel de actividad, que es lo que estamos diciendo, cómo impacta el costo fijo, que es una constante, repartido en cantidades de producción o el nivel de actividad, digamos, por decirlo en forma general, que va cambiando de un momento al otro. ¿Cómo evitar este problema, este impacto, este sesgo? Lo que se hizo fue desarrollar una técnica que se llama predeterminación de los costos indirectos operativos o carga fabril. ¿Eh? Es decir, predeterminar esos costos indirectos operativos y bueno, y seguir trabajando con costos en base real en materia prima y en mano de obra directa. O sea, la predeterminación de los costos indirectos es una metodología que se utiliza para manejar justamente este tipo de costos, los indirectos, y tratar de que no queden impactados por los cambios en el nivel de actividad. Entonces, son cálculos que se hacen de manera previa, o sea, ya nos salimos del base real, del análisis ex post sobre la base de de lo que ocurrió, y hacemos determinaciones anteriores al desarrollo de los periodos. Es decir, en febrero, por ejemplo, calculo mis costos predeterminados que me van a servir, por ejemplo, durante el mes de marzo. ¿Mm? No se hace todos los meses, se suele hacer para horizontes de planificación más largos, pero bueno, supongamos que en Argentina ahora tenemos que estar cambiando muy seguido. Y se hacen, como les digo, en forma previa. O sea, es una determinación ex ante. Antes estábamos diciendo que el costeo en base real o histórica era ex post, después del periodo. Acá hacemos ex ante. Los costos predeterminados los determinamos antes de que ocurran los periodos. Y acá hay algunos aspectos, digamos, de ventajas que tiene utilizar la metodología de costeo predeterminado, y una de ellas es que me permite calcular las pérdidas por capacidad ociosa, porque en base real nunca tengo capacidad ociosa, porque siempre pretendo que el nivel de actividad real que alcanzamos cubra todos los costos. Entonces, si
si con esas unidades yo cubro todos los costos, no hay capacidad ociosa. Es decir, no la estoy mostrando contablemente, existe, pero la producción que se hizo está eh, absorbiendo todos los costos y no muestra el impacto que provoca tener capacidad ociosa. O sea, trabajar en un nivel de actividad inferior, lo cual genera que hay capacidad ociosa. Entonces, si me voy a costos predeterminados, puedo calcular las pérdidas por capacidad ociosa, porque estoy determinando de manera previa cuál es el nivel de actividad que hay que alcanzar. Si no lo alcanzo, el efecto de esa diferencia es la capacidad ociosa. Y relacionado con esto, bueno, evita que los inventarios carguen costos originados en esa capacidad ociosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en costeo en base real, como no discrimino la capacidad ociosa, no lo calculo, el valor de mi mercadería, por ejemplo, la mercadería que me queda en stock al final del periodo, va a tener cargados costos fijos que deberían haberse segregado para considerarlos capacidad ociosa y no meterlos en el valor de la mercadería. Las normas contables impiden activar costos relacionados con la capacidad ociosa, o sea, la capacidad ociosa debería segregarse. ¿Qué quiere decir esto? Aún trabajando por norma contable, costeo en base real, debería igualmente calcular cuál fue la capacidad ociosa y segregarla, ¿no? Yo no tengo que asignarle valor a mis activos por capacidad ociosa, porque la capacidad ociosa es una pérdida. Es una pérdida que se relaciona con el periodo en que no hubo actividad, ¿no? Capacidad ociosa, un cierto lapso en el cual no se alcanzó toda la actividad que se debería haber alcanzado, por no haberlo logrado, se produjeron pérdidas. Entonces no pueden incluirse en el valor de la mercadería porque es una pérdida, no es valor activable. Pero clara, la dificultad, y después vamos a hablar bastante sobre esto, es qué nivel de actividad es el que tengo que considerar. Porque yo en el ejemplo así enunciado para explicar el problema, dije, bueno, mi capacidad es 10.000 y considero eso. Pero es decir, mi capacidad es 10.000 unidades, es algo bastante más complejo. Pero lo vamos a ver eso más adelante. Tengan en cuenta solamente esto. Es un problema definir la capacidad, el nivel de actividad a considerar. Y acá hay un ejemplo. ¿Mm? Acá hay un ejemplo de cómo funciona el sistema del costeo predeterminado, que creo que lo ven bien, ¿no? Lo vamos a tratar de explicar. Un ejemplo sencillo, la práctica suele ser más compleja, pero que nos sirve para mostrar lo que queremos decir. Es tratar de ver lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, vean ustedes lo siguiente. Ex ante, ¿sí? Nosotros hacemos una estimación de lo que esperamos que suceda. Vamos a trabajar, acá esta llamada carga fabril, son los costos indirectos de las operaciones. Vamos a hacer una presupuestación de esos costos, porque esto es una estimación ex ante, abriéndolos en variables por 30.000 y fijos 300.000, ¿sí? El nivel de actividad previsto, visto con anterioridad que estamos considerando es 15.000, supongamos 15.000 unidades, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Ex ante, yo estoy predeterminando que voy a tener una cierta cantidad de carga fabril variable y fija y que voy a lograr o alcanzar un cierto nivel de actividad. Con el dato presupuestario y el nivel de actividad, yo puedo calcular una tasa de aplicación. ¿Mm?
tengan presente que las tasas siempre son una relación. La tasa es un cociente, donde casi siempre, no, donde siempre en el numerador ponemos un valor monetario, acá son pesos, ¿no? Y en el nivel de actividad, en el denominador, casi siempre ponemos una medida física. Acá supongamos que son unidades. O sea, la tasa relaciona casi siempre pesos con respecto a una medida física. Pesos con pesos es raro que ocurre, puede ser, pero es raro. Generalmente es pesos con alguna medida física. Y esa es la tasa de aplicación que tengo que considerar, la relación entre la partida presupuestaria y el nivel de actividad previsto que yo he calculado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada unidad del nivel de actividad, supongamos que es unidades de producto, yo tendré que considerar, pero que ocurra que haya 2 pesos por carga fabril variable y 20 pesos, que es la tasa, ¿no? Por carga fabril fija. ¿Sí? ¿Ven? Es esta relación entre presupuesto y nivel de actividad. Bueno, entonces con esto lo que hago, tengo esta tasa, ¿sí? Y lo que hago es, para determinar los costos en el periodo que se está ejecutando, para aplicarlos, voy a utilizar las tasas que he calculado de forma previa y lo voy a ir aplicando de acuerdo al nivel de actividad real que se alcance o que se vaya alcanzando. A medida que se va ejecutando el periodo de operaciones, yo no sé hasta dónde voy a llegar, ¿sí? Pero voy usando la tasa para cada lote o unidades de producción que se vayan ejecutando en el periodo. Pero al final del periodo, supongamos que es un mes, voy a ver que el nivel de actividad real al cual llegué es 12.000, ¿sí? 12.000 unidades. Bueno, a priori me doy cuenta que las 12.000 unidades que logré producir difieren de las 15.000 que pensaba que iba a producir, ¿no? Pero como la aplicación, ¿sí? Y la aplicación es la apropiación de costos al valor de los productos, al costo de los productos, se hace con la tasa, yo lo que tengo es que lo que he aplicado durante ese mes han sido costos por carga fabril variable por 24.000. Es 2.000 por 12.000, 24.000. Y costos por carga fabril fija fueron 240.000, 20.000 por 12.000. La suma total de lo que apliqué, de lo que he considerado que fueron mis costos por carga fabril durante ese periodo, es de 264.000. ¿Ven? No son los valores presupuestados, lo que he aplicado es 264.000. Bueno, visiblemente me doy cuenta que lo que muy probablemente esté impactando es que pensaba hacer 15.000 unidades e hice solamente 12.000, ¿no? Así que ahí seguro tengo un problema. Pero puedo medir un poco más porque tal vez no sea el único problema que tengo. Y el análisis que se hace es este. Ex post, yo miro cuáles fueron los costos reales, ¿no? O sea, el costeo real después de transcurrido ese mes, ¿sí? Que dije que apliqué 264.000 con la metodología que relaté recién y me encuentro con que los costos reales fueron de 335.000, ¿sí? Quiere decir que hay una diferencia bastante apreciable entre el costeo que apliqué, 264.000, y el que realmente ocurrió, que fue 335.000. Eso es una variación de 71.000, ¿no? Porque tendría que haber, si coincidiera, la aplicación tendría que haber sido 335, pero fue 264. Como los reales fueron 335, yo tuve una subaplicación, apliqué de menos por 71.000. ¿No ves la diferencia que hay entre 335 y 264?
tengo que tratar de analizar o explicar o justificar o encontrar las causas de esa variación total. Ya me doy cuenta que un problema está acá, ¿no? Entonces, analizar las variaciones o calcular las variaciones entre costos aplicados y costos reales se puede hacer con una gama bastante amplia de alternativas de distintos tipos de variaciones, dos, tres, cuatro variaciones, bueno, según los autores, según el método que se siga en cada empresa, pero nosotros vamos a hacer la más sencilla de todas, la más simple, porque además nos parece la más ilustrativa, y es la siguiente, calcular dos variaciones, variación capacidad y variación presupuesto. La variación capacidad relacionándola con que no se aprovechó toda la capacidad disponible. El nivel de actividad real fue inferior al nivel de actividad previsto. Y la variación presupuesto por si hubo alguna falla en la estimación del valor monetario de los insumos que se habían proyectado respecto de lo que realmente se incurrió. Bueno, para hacer esto, eh, para poder abrir estos 71.000 en dos variaciones, tengo que hacer una especie de truco, un truco entre comillas, y meter en el análisis lo que sería un presupuesto ajustado al nivel real. Es decir, cómo hubiera armado este presupuesto si en lugar del nivel de actividad 15.000 hubiera considerado un nivel de actividad de 12.000, ¿no? Entonces, razonemos cómo podríamos haber hecho eso. Bueno, lo primero que tengo que pensar es cómo es el comportamiento de los costos variables y de los costos fijos, ¿no? Arranquemos por los fijos. Si el presupuesto contempla 12.000 unidades en lugar de 15.000, los costos fijos totales, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Hola. Sí, yo no entendí bien el primer número que dijiste. Dijiste entre 15.000 y 12.000, serían 3.000. Es un cambio en el nivel de actividad, sí. 3.000 unidades. Es lo que, o sea, este es un dato que tomé en la presupuestación y este es el dato empírico de lo que ocurrió en la realidad, ¿sí? Pero ahora lo que estamos Disminuye, mostrando, perdón, disminuye el costo fijo, ¿cómo? disminuye el costo fijo o Mm, sobra. Bueno, de alguna manera sobra, exactamente, ¿eh? Pero pensemos si tengo que construir este presupuesto donde todo quede igual, excepto que cambie el nivel de actividad, que acá pongo 12.000. ¿Cómo sería el presupuesto ese? Que le llamo presupuesto ajustado a nivel real. ¿Los 300.000 cambiarían? No. No, porque el costo fijo es el costo fijo. O sea que en el presupuesto ajustado a nivel real, 300.000 me queda lo mismo. Pero ¿qué pasa con la parte variable? La ¿Qué variable pasa sí, con la parte variable? ¿Eh? la variable sí, cambia por el nivel de actividad. Claro, cambia por el nivel de actividad, pero la tasa no cambia. Cada unidad tiene de costeo variable 2. De carga fabril variable tiene 2 pesos. Entonces voy a multiplicar estos 2 por 12 y me da 24. ¿Ven? Entonces, acá vuelco lo que apliqué, ¿sí? Que es esto,
que es usar estas tasas y usar el nivel de actividad real, me dio esto. Acá pongo el presupuesto ajustado a nivel real y acá los costos reales, 25 y 310. Entonces, agregar esta columna, me permite segregar en la variación un componente que está relacionado con el aprovechamiento de la capacidad operativa y un componente que está relacionado con errores o diferencias en la evaluación presupuestaria. ¿Mm? Entonces, fíjense ustedes, las diferencias entre la aplicación y el presupuesto ajustado a nivel real corresponden a variaciones en el uso de la capacidad operativa. Están dados por lo fijo. Lo variable es igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque el variable se está ajustando al nivel de actividad real en este caso para armar esta columna. Lo fijo, el total quedó lo mismo, entonces se produce un impacto. ¿Te hago una pregunta, La, Alejandro? ¿Cómo? ¿Te hago una pregunta? Sí. Porque no me quedó claro por qué en lo que es el presupuesto de nivel de actividad que se preveía, el costo fijo era de 300.000 y el nivel de actividad real, el costo fijo es de 240. ¿Por qué varía si el costo fijo siempre eh, Porque esa es la sería el mismo? aplicación. Lo que estás considerando acá es la aplicación. ¿Qué Sí, quiere decir la aplicación? Es, eh, dado la estimación presupuestaria preliminar que tenés, vos decís que esto es lo que hay que lograr, alcanzar el presupuesto. Y vas aplicando a medida que tu nivel de actividad va avanzando. Si llegás a 15.000 unidades, en lugar de 12.000, si hubieras llegado a 15.000 unidades, acá tendrías lo mismo que acá. Habrías cumplido con el presupuesto. Pero como no ocurrió eso, la aplicación te está tomando el nivel de actividad real que hubo con las tasas que calculaste como si tendrías que llegar al nivel de actividad presupuestado. mm, ¿Sí? Y por eso la aplicación fue 240, porque fue las 12.000 ok, unidades ok. por la tasa de 20. Si Sí. acá hubiera 15.000, serían los 300.000. Y acá si hubiera 15.000 por 2, sería 30.000. Estarías igual que arriba, porque se habría cumplido con todo, con el mismo nivel de actividad. ¿Sí? Entonces, al cumplirse el mismo nivel de actividad, la aplicación se igualaría al presupuesto. Como el nivel de actividad no concuerda, la aplicación es diferente. Y la diferencia entre la aplicación y el nivel de presupuestado lo va a dar el impacto de lo fijo. ¿Ves? Lo fijo te va a estar jugando acá. Si vos ajustás el presupuesto al nivel real, acá se te muestra el impacto de no aprovechar la capacidad ociosa. Este te queda igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque los valores monetarios del presupuesto y las relaciones no te cambian. Pusiste 2 y multiplicaste por 12 te da 24.000. Lo fijo es igual, 300.000, igual que acá. Entonces acá te está mostrando estos 60.000, la variación consecuencia de no haber operado al nivel de actividad presupuestado. Si te fijas, son las 3.000 unidades que hay de diferencia multiplicado por la tasa. ¿Mm? 3.000 por 20, 60.000. ¿Sí? Es otra manera de explicar los 60.000. ¿Eh? Variación en el nivel de actividad por la tasa de carga fabril fija. No toda la tasa, sino la fija, ¿no? La variable no. Bueno, esto te da los 60.000. ¿Y se llegó a ver? Sí, sí, sí. Bueno, ok. Pero hay otro problema más, porque esto, digamos, lo que llegamos a medir acá es el impacto por no aprovechar la capacidad operativa o el nivel de actividad previsto que teníamos planeado, ¿no? Entonces nos generó pérdida por capacidad ociosa. Capacidad ociosa quiere decir capacidad que no se aprovechó.
Pero hay otro problema después todavía al comparar con los costos reales, y es que aún el presupuesto ajustado a nivel real no concuerda con, con los costos reales que hubo, ¿sí? Bueno, la diferencia, esta otra diferencia, responde a fallas o errores en la estimación de los valores de los insumos, ¿no? Porque ya el problema de capacidad lo segregué, entonces en la variación presupuesto lo que hay es eh, diferencias o errores o fallas en las estimaciones del valor de los insumos que se utilizaron. Esto iba a ser 300, pero me aumentó el precio de la electricidad y fue 310. Sigue siendo fijo, pero lo que aumentó fue la tarifa. Entonces el real fue 310. Te generó una variación de 10.000. Y en el variable también hubo un insumo que aumentó de precio, por ejemplo, y fue 25 en lugar de 24. Entonces te da una variación adicional de 11.000 y queda justificado los 71.000. ¿Eh? Que los 71.000, entonces, es la variación entre la aplicación y los costos reales. No hay que confundirse. No es la variación entre el presupuesto y los costos reales, porque el presupuesto está armado con un nivel de actividad que no se alcanzó. Es la variación entre la aplicación y los costos reales. Esa diferencia es la que hay que explicar, justificar, encontrar el origen o las causas de por qué se produce, y con este método nosotros justificamos dos razones por las cuales se produce esa variación. La variación capacidad, que está relacionada con el aprovechamiento de la capacidad operativa, y la variación presupuesto, que tiene relación con las estimaciones presupuestarias, principalmente valor de insumos que se efectuaron. Bueno, ¿se ve esto? ¿Sí? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, dale, avanzamos un poquito. Ahora bien, ¿qué estábamos diciendo ahí? Que nosotros estábamos predeterminando los costos indirectos operativos, ¿no? Y después empezaron a desarrollar técnicas de costos donde la estimación preliminar de componentes físicos o monetarios del costo se extendió, pasó a otros componentes del costo. ¿Recuerdan la clasificación por la naturaleza? Mano de obra, materiales, costos indirectos. Bueno, se desarrolló la técnica de los costos estimados, los costos normalizados. Después ahí lo podemos explicar. Y la más sofisticada de todas ellas fue el costo estándar, una técnica de costeo de los años 50 del siglo pasado, donde en el costeo estándar todo se determina previamente, todo. Es decir, vos en febrero decís lo que va a valer, lo que vas a producir en marzo, todo. Por el componente de mano de obra, por el componente de materiales, por el componente de costos indirectos. Hacer esto de costeo estándar implica que has definido estándares monetarios y físicos para todos los factores del costo: materia prima, trabajo y costos indirectos de las operaciones. Y también un nivel de actividad estándar. Quiere decir que en costeo estándar vos construís, pensás, diseñás la totalidad de los costos y de los factores que intervienen en la generación de costos, y decís, tengo que cumplir esto, cada producto que haga vale tanto, tanto es el costo. Después habrá variaciones con respecto a lo real, muchas más variaciones porque va a haber para los tres componentes. Se va a agregar una variación eh, de otro tipo que es la eficiencia, o sea, la eficiencia con que se aprovechan los distintos insumos. Se crece la complejidad, pero el costo estándar es entonces calcular todo
en forma previa. Es decir, bueno, el costo de mi producto es tanto. ¿Mm? Y ahí estoy poniendo todos los componentes que conforman ese producto con la cantidad que corresponde a una producción eficiente y al precio que yo considero que van a tener cada uno de esos insumos. Entonces está todo estandarizado cuando trabajo con costo estándar. Esta es una técnica que se ideó, como les decía, a mediados del siglo pasado. No está admitida por las normas contables, pero tuvo bastante divulgación en esa época. Bueno, esto es lo que les acabo de decir. En el costo estándar se calculan las variaciones precio, se le llama variación precio a las diferencias entre la estimación del valor monetario de los insumos y el valor que finalmente tienen, el valor real. La variación eficiencia, o sea, cómo se utilizaron los insumos en la parte física. O sea, yo necesité 3 kilos de materia prima cuando según mi estándar debía haber producido con 2,5 kilos, entonces ahí tengo una variación en eficiencia porque no fui eficiente. Y también la variación capacidad, bueno, como se calculaba antes, si aproveché o no aproveché mi capacidad de producción. ¿Mm? Los costos de venta y los inventarios quedan valuados al costo estándar para la gestión, porque como le digo, no es un sistema homologado, aceptado por las normas contables, ¿sí? Y todas las variaciones son resultados de la gestión, son imputables a que la gestión no pudo cumplir con las pautas establecidas en el costeo estándar. Nosotros esto de costo estándar lo enunciamos en forma teórica, no vamos a ver prácticos sobre esto, que sería agregarle complicación al contenido de la materia, pero ustedes tienen que saber qué es y qué implica. Bueno, y acá está el problema de la variación y el valor de los inventarios, ¿no? Y tal vez esto sea un poquito más difícil de entender, pero bueno, leámoslo y vemos si lo podemos entender. Las variaciones y el valor de los inventarios, ¿no? El costo estándar, si el costo estándar es inferior al costo real, las variaciones negativas solo pueden computarse en el inventario contablemente y en el plano fiscal hasta el valor de mercado del producto. Les dije que el costeo estándar no es una norma contable, no es un tratamiento admitido fiscalmente para valorizar la mercadería. Entonces, si el estándar te quedó menos que el real, vos podrías, para tu contabilidad y para tus impuestos, llevar el estándar al valor de mercado de las mercaderías. Y al revés, si el estándar es superior al real, las variaciones positivas solo podrían reconocerse contablemente si hay precio de mercado de respaldo. Esto no se da con frecuencia porque el estándar es una exigencia. Es raro que lo real te quede por debajo, o sea, que el costo estándar sea superior al real. Eso quiere, si el costo estándar es superior a lo real, quiere decir que vos fuiste más eficiente que el estándar. Es poco probable que ocurra esto porque justamente el sistema de costeo estándar está diseñado para tratar de exigir a la organización. Entonces, es infrecuente que lo real sea mejor que el estándar, ¿viste? Es un poco común. Pero bueno, si eso llegase a ocurrir, ¿sí? Que tu costo estándar estaría por arriba de lo que realmente eh, tuviste, esas variaciones en este caso serían positivas, ¿sí?
solo podrían reconocerse contablemente si hay precio de mercado de respaldo, ¿no? Es decir, siempre para pasar del estándar a la valorización real, me tengo que referenciar al mercado. Pero esto es un detalle casi contable, como les decía. Acá, este gráfico eh, lo que trata de mostrar es, hemos puesto acá unos modelos, ¿no? Pusimos el modelo en base real, el predeterminado, que es el que explicamos antes, el normalizado, que es una variedad del predeterminado, y el estándar. ¿Mm? Y en qué momento se hacen estas evaluaciones y la medición de los desvíos. ¿Sí? Esto un poco resume lo que hemos dicho. ¿Ven? El real o resultante, todo es posterior a lo que ocurrió. Entonces no hay ninguna medición de desvíos. El predeterminado, uy, perdón, el predeterminado hace, se costea con posterioridad, o sea, en base real, la materia prima y la mano de obra, y es anterior eh, la evaluación de los costos indirectos de las operaciones o de fabricación, ex ante. ¿Mm? El físico es posterior, la parte física, y el nivel de actividad es anterior, como vimos en el ejemplo, que yo calculaba con anterioridad el nivel de actividad que iba a tener. Los desvíos, mediciones que hacemos es presupuesto y capacidad, como dijimos antes, para los costos indirectos. El normalizado es una variedad de donde lo que ocurre es que en forma previa también determino la parte física, ¿sí?, de los componentes del costo. Entonces, lo que agrego allí es cálculos de eficiencia, ¿sí?, en la utilización de los recursos, pero es una variedad del anterior. Y el estándar es todo anterior, ¿sí? Y entonces las variaciones que tengo es precio, eficiencia y capacidad. ¿Ven? O sea, como todo es anterior, yo determino las tres variaciones y aplico el cálculo de las variaciones a los tres componentes. Capacidad, obviamente, solo para los indirectos, pero precio y eficiencia para los tres. Bueno, este es como un resumen, ¿sí? ¿Se ve? Sí, está claro. Ok, bueno, seguimos. Bueno, ahora nos vamos a la otra dimensión, ¿no? La dimensión de la concepción del método de costeo, ¿sí? Y acá vamos a tener costeo por absorción completo, se le llama absorción o completo, y costeo variable. Vamos a trabajar en esas dos dimensiones. Y vamos a hacer comentarios acerca de estos dos métodos dentro de esta concepción. ¿Eh? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué es el costeo por absorción? El costo de los productos o servicios incluye los tres factores del costo, con independencia de su comportamiento, variable o fijo. En el costeo variable separamos los costos variables de los fijos, cualquiera sea su función. Recuerden la clasificación por funciones que teníamos: producción, eh, comercialización, administración, finanzas. ¿Se acuerdan? Bueno, en costeo variable nosotros separamos lo variable de lo fijo, pero no solo para costo de las operaciones, sino para todos, ¿sí?
sea, tenemos que segregar de todos los costos, independientemente de su función, el que es variable del que es fijo. Y vamos a ver qué hacemos con eso. El costeo variable se desarrolló más o menos por la misma época que se desarrolló el costeo estándar, aunque es algo distinto, ¿sí? Pero fue por esos años, los años 40, los años 50 del siglo pasado, y se hizo como una técnica que tiene, digamos, algún basamento en cuestiones de la economía para tratar de hacer análisis marginales o hacer análisis de relación costo-utilidad-volumen. Es una técnica muy utilizada para temas de toma de decisiones. Como lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, lo vamos a usar mucho el costeo variable para cuestiones de toma de decisiones en cuanto a cálculos marginales, niveles de actividad, equilibrio, bueno, ya lo vamos a ir viendo. Y lo que tenemos que tener presente es que el costeo variable no es una norma contable aceptada, es decir, vos no podés hacer un balance de publicación utilizando costeo variable. Recuerden lo que decíamos el lunes pasado acerca de que algunas técnicas son de la contabilidad financiera, pero para la contabilidad de gestión puedo usar otras técnicas que sirven para la gestión, pero tal vez no me la dejan usar para armar el balance. Bueno, este es un ejemplo importante, ¿no? Costeo variable. Costeo variable lo uso muchísimo para cuestiones de toma de decisiones, pero no puedo hacer estados contables de publicación aplicando metodología de costeo variable. No es aceptado, tampoco es aceptado desde el punto de vista fiscal. O sea, el balance y la determinación de resultados que nosotros le hacemos al fisco no puede ser hecha con metodología de costeo variable. Tiene que ser por absorción o completo. Y ahora vamos a ver por qué ocurre eso. Enseguida. Veamos este tema, ¿no? Los estados de resultados son diferentes. O sea, un estado de resultados preparado por costeo o por absorción es distinto al que armamos con costeo variable. Vean línea por línea que cambiamos, ¿no? Bueno, la primera línea es igual, las ventas, pero después no es igual. En costeo por absorción pongo el costo de ventas que incluye costos de producción o de servicios, según lo que venda sean productos o servicios, pero son los costos de producción variables y fijos. El costo de los productos vendidos con su parte variable y con su parte fija. En cambio, en el costeo variable, lo que le resto a la venta son todos los costos variables. ¿Sí? Quiere decir que esto de todos los costos variables implica que incluyo aquí no solo los variables de las operaciones, sino los variables de otras funciones, como por ejemplo los comerciales. ¿Ven? Y los fijos de las operaciones los saco. ¿Mm? O sea que tienen esos dos cambios. Agrego variables y saco los fijos. La línea siguiente es la diferencia entre uno y otro. Acá tengo resultado bruto y acá contribución marginal. ¿Eh? Se llama contribución marginal. Entonces, es distinto. En absorción, ventas menos costos de productos vendidos me da el resultado bruto. En costeo variable, ventas menos costos variables, cualquiera sea la función de esos costos variables, me da la contribución marginal. No hay que confundirse con esto, no hay que mezclarlo, no hay que dejar un componente que está en un lado, eh, si no corresponde que esté en ese lugar, no hay que ponerlo. Generalmente en lo que nos equivocamos es cuando estamos en costeo variable, que por ahí no nos damos cuenta de agregar acá los costos variables comerciales, por ejemplo,
Y bueno, y ahí se comete un error. Después de esta línea, que es el neto de las dos anteriores, del estado de resultados tradicional o por costeo por absorción, se van a restar los costos comerciales, de administración y otros costos, tanto variables como fijos, que es una organización en base a la función. Sale el resultado antes de impuestos, impuesto a las ganancias y el resultado final. En cambio, en costeo variable, lo que queda del otro lado de la contribución marginal son todos los fijos. ¿Mm? Todos los costos fijos los dejamos del otro lado de la contribución marginal, sean de operaciones o sean de otras funciones. ¿Ven? Esta es la forma en que se arma uno y otro. Es muy importante tenerlo en cuenta, tenerlo presente y no confundirse cuando uno trabaja con esto. Bueno, como ustedes ya se pueden imaginar, la evaluación de la producción vendida en stock es diferente. ¿Sí? ¿Por qué es diferente? Porque acá, esta es la evaluación de la producción vendida. Los costos de ventas te están incluyendo costos variables y costos fijos. Mientras que acá la parte operativa que se consideró fue exclusivamente los costos variables, no los fijos que pasan de este lado. ¿Ven? Entonces es distinto. ¿Sí? Y eh, por eso dice, en costo variable no hay costo fijo en el valor de la producción, los costos fijos son siempre cargos del periodo. Como nunca se activan y pasan de un periodo al otro, se dice que son cargos del periodo los costos fijos. ¿Eh? No quedan en stock para el periodo siguiente. Si yo hago unidades y no vendo, si estoy en costeo por absorción, esas unidades que no vendo van a tener valor, costos variables y por los costos fijos. En el costeo variable, esas unidades que no vendo van a tener solo la parte variable. ¿Se ve? Bueno, y acá viene algo que es tal vez un poquito complejo de entender, pero es muy importante que lo lleguemos a comprender. Es la relación entre aplicar uno u otro método de esta dimensión cuando se cambia de un periodo al otro y cómo queda evaluado el stock. ¿Mm? Bueno, ¿qué estábamos diciendo antes? Veamos el stock, ¿no? Si el stock aumenta de un periodo al otro, ¿sí? El stock, ¿sí? ¿En qué metodología va a tener más valor? ¿En la de costeo por absorción o en la de costeo variable? ¿Qué opinan? ¿En cuál de las dos tendría más valor el stock? Sería la pregunta. Claro, yo tengo una situación que me quedan 10, ponele, me quedan 10.000 unidades, ¿no? Que pasan de un periodo al otro. Arranqué en cero, produje, una parte la vendí, pero me quedaron 10.000 que pasan de un periodo al otro. ¿En qué metodología le voy a asignar más valor a esas unidades, más valor de costo a esas unidades? ¿En costeo por absorción o Sí. en costeo variable? Sí, por absorción. Por absorción, porque va a tener el componente fijo. Si en Lo deduje absorción, porque la absorción es únicamente es por las ventas y el costo fijo y variable de productos y servicios de eso. sí, ¿Está bien? pero acá para verlo, posicionate en lo que te quedó en el stock. ¿Sí? Las que vendiste ya las vendiste. Lo que te queda en el stock, lo que no vendiste, te aumentó el stock porque no lo vendiste. Tenías cero, hiciste 50.000, vendiste 40 y te quedaron 10 en stock.
Entonces la pregunta es, ¿con qué método esos 10.000 en stock van a valer más? ¿En absorción o en variable? Lo dijiste recién, Sí, en absorción. en absorción. ¿Por qué? Porque esas 10.000 unidades de costo operativo, de operación que quedó en stock van a tener una parte variable y una parte fija. Mientras que en costeo variable, el costo de esas unidades va a ser solo la parte variable, no la parte fija, porque lo fijo fue resultado del periodo. Entonces, si en un método asigno mayor valor de activo que en el otro, ¿qué le pasará a los resultados? Si no es valor de activo, ¿qué es? Lo que estoy considerando en costeo por absorción en mi stock como valor que integra el costo, el valor de ese stock, que es la parte fija. Si no lo tomo, ¿qué va a hacer? ¿Dónde va a estar impactando? Si no está en mi activo, ¿dónde va a impactar? El estado de resultado. En el estado de resultados, como ganancia o como pérdida. Como pérdida. Como pérdida. Recuerden, si yo hago una erogación, es activo o es pérdida, ¿sí? Van del mismo lado, ¿sí? Del mismo lado de la ecuación contable. Entonces, ¿qué pasa? Si no lo estoy tomando como un activo, como un valor de mi activo vale menos, entonces quiere decir que me da más pérdida. O dicho al revés, costeo por absorción va a mostrar un resultado mayor que el costeo variable. ¿Ven? Cuando el stock aumenta de un periodo al otro, el método de costeo por absorción muestra mejor resultado que el costeo variable. Si el stock disminuye de un periodo al otro, bueno, el efecto es al revés. ¿Mm? Este, absorción muestra menor resultado que costeo variable. Sin variación de stock o a través de varios periodos que se arranca desde cero y se termina en cero, la suma de resultados por los dos métodos es igual. ¿Sí? Entonces, este tema, este impacto temporal, intertemporal que hay de la evaluación distinta de los stocks y como consecuencia de ello la determinación de resultados diferentes, va a dar, va a hacer diferenciar un método del otro. Y esa es una de las causas por las cuales no se acepta fiscalmente. Porque como en general se tiende a que el inventario aumente con el tiempo, o al menos desde el momento cero de arranque de las operaciones va a aumentar hasta el momento uno, entonces hay, se reconoce mayor ganancia en el método de costeo por absorción y eso es lo que prefieren los sistemas fiscales, ¿no? Que la ganancia se reconozca cuanto antes, no que se difiera. Y por eso no, o sea, esa es una de las razones por las cuales no se acepta fiscalmente el costeo variable, porque eh, tiende a dar peor resultado al principio. Después iguala, como ven acá, de 0 a 0, el resultado fue el mismo, pero al principio, cuando el stock aumentó, absorción daba mejor que variable. Y acá hay un ejemplo, ¿sí? Hay un ejemplo donde hay un periodo 1 y periodo 2 y las cifras acumuladas. ¿Ven? Stock inicial al periodo 1, 0, no hay stock. Stock final al cabo del periodo 0, o sea, se va de 0 a 0. ¿Sí? A lo largo de ese tiempo se
produjeron 22.000 unidades y se vendieron 22.000 unidades, pero la secuencia no fue parejito, ¿no? El primer periodo se produjo 12.000, se vendieron 10.000, con lo cual quedó un stock de 2.000, y en el segundo periodo la producción fue de 10.000 y las ventas de 12.000. Así se pudo pasar de 0 a 0. Bueno, y acá tienen unos datitos más. Los costos variables por unidad son de 10. Los costos fijos de cada periodo son 300.000. Y te dicen, al calcularlo con un método de absorción, base real o resultante. ¿Eh? Aplicar este método. A ver cómo lo construimos. Bueno, lo construimos así. Ventas, valor de precio de venta 50, por la cantidad de unidades que se venden 10.000, te da 500.000. Costo de ventas, no hay existencia inicial, ¿sí? Producción del periodo variable 100.000, producción periodo fijo 250.000. ¿Mm? ¿Cómo se habrá calculado esto? ¿Qué les parece? Costeo por asunción. ¿Cómo? Sí, estamos en absorción, pero Sí. ¿cómo lo calcularían esto? ¿O cómo se calculó acá? Un costeo estándar. Porque, no, es por absorción en base real. Acá por ahí habría que haberle puesto alguna cuentita adicional para que se vea, ¿no? Acá que tenemos que mostrar cuál fue el costo de las 10.000 unidades que se vendieron, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Porque ¿cuántas se produjeron? 50. Ventas. No, 50 es el precio de venta. ¿Cuántas unidades se produjeron en Ah, el periodo 1? 10.000. Esas se vendieron. ¿Cuántas se produjeron? 12. 12.000, ¿no? Se hicieron 12.000 unidades y el costo variable por unidad es de 10. Quiere decir que el costo de toda esa producción desde el punto de vista variable fue de 120.000. ¿Y por qué dirá acá 100.000 solo? Porque 10.000 se vendieron y te sobraron 2.000. Y si es más a lo Exacto. que se vende. Bueno, claro, porque entonces acá lo que estoy mostrando es el costo de lo que se vendió. Y fíjense ustedes, acá hay 100.000. ¿Y dónde están los otros 20.000? Acá, porque quedó en stock, son las 2.000 unidades que quedaron en stock. ¿Ven? Así de 120. ¿Mm? Y el mismo razonamiento tenemos que hacer para los, las 300.000, ¿no? 300.000 de fijo, dividido 12.000, ¿cuánto da por unidad? 25. ¿Ok?
Entonces, 25 por unidad. Lo que vendí de las 12.000 fue 10.000, ¿no? 10.000 por 25, acá tenés las 250.000, los 250.000 de costo de ventas. Y los 50.000 restantes para llegar a los 300.000 corresponden a las 2.000 unidades que te quedaron en stock. Acá, 50.000. ¿Ven? Entonces, ya los costos de producción del periodo 1 los tienen asignados a la parte que se vendió y la parte que quedó en stock. Hacen la diferencia porque acá estamos en absorción, 150.000 de resultado bruto, después costo comercial es 4% de la venta, 500.000 por el 4%, 20.000, costos comerciales y administrativos fijos 40.000, te da un resultado final de 90. Vamos a razonar para el periodo 2. En el periodo 2 tenemos que se vendieron 12.000 unidades al mismo precio de venta, te da ingresos por ventas de 600.000. Las 12.000 unidades que se vendieron corresponden 2.000 que estaban al inicio y 10.000 que se hicieron durante el periodo. Entonces, las del inicio son estos 70.000, ¿ven? 70.000 acá. Producción del periodo 100.000, porque fueron 10.000 unidades por 10, 100.000 y 300.000 la parte fija, que es lo mismo. No quedó nada en stock acá abajo, ¿sí? 470 te da 130 resultado bruto. Costo de comercialización es el 4%, 600.000, y 40.000 los costos fijos de comercialización y administración. Y el resultado fue 66.000. Y acá tiene esta cuentita. ¿Cómo se habrá hecho esta cuenta de 35 y de 40? ¿Cómo se habrá hecho? Costo de la producción, costo del producto unitario, de la producción unitaria. Bueno, lo pueden pensar de varias maneras, ¿no? Pero una pueden decir, bueno, este costo de producción unitario tiene la parte variable y la parte fija. La parte variable son 10 y la parte fija 25. ¿Recuerdan? Porque eran los 300.000 dividido 12.000. Entonces eso da 35. ¿Ven? ¿Por qué da 40 acá y no 35? ¿Ven? El efecto Porque, de que cambió en el nivel de actividad. ¿Por qué da 40? por eso que dijiste que cambió el nivel de actividad en el periodo 1 que los... Claro, te Claro. da 40 porque tenés 10 para variable lo mismo. Y los 30 son los 300.000 dividido 10.000 unidades. Porque no se hicieron 12.000, se hicieron 10, se hicieron menos. Entonces por eso le toca a cada uno más. Entonces por eso da 40 y no 35. Bueno, esto es lo que hay para modelo absorción base real o resultante. En la hoja siguiente tenemos lo mismo, pero variable. En lugar de absorción, variable y también de base resultante, ¿no? Entonces, veamos, que esta creo que es la última. Sí, la última de esta presentación. Bueno, unos minutos más y ya termina. Veamos cómo lo razonamos esto. Entonces acá no, estamos en el modelo de costeo variable, armando los estados de resultados de los dos periodos y el acumulado. Entonces tengo ventas 500.000, ahí no hay problema. Existencia inicial no hay nada. Costo de producción variable 100.000 de las unidades vendidas, ¿no?
es lo mismo que acá, ¿ven? 100.000. Y recordemos esta cifra, 20.000. El costo variable de los costos comerciales, ¿ven? Acá está, 20.000. Sumo 120, calculo la contribución marginal, es la diferencia, me da 380, y acá pongo todos los costos fijos a continuación. Costos fijos de producción, 300.000, recuerden, acá son estos 300.000, y los 40.000 para comercialización y administración. Resultado final, 40. ¿Cómo evalúo la producción en stock? Bueno, son las 2.000 unidades por 10, porque solo le pongo la parte variable para valorizar la producción. Y me da entonces 20.000. ¿eh? Vean ustedes lo siguiente. Dio 40.000 y antes en el otro método había dado 90.000. ¿Por qué da menos en el costeo variable? Porque el stock aumentó. Pasó de 0 a 2.000 unidades. Acá el stock está evaluado en 20.000 en costeo variable y en costeo por absorción está evaluado en 70.000. O sea, hay 50.000 de diferencia, que es la diferencia entre 90 y 40.000. ¿Ven? Acá lo que he puesto es la contribución marginal unitaria. ¿Mm? Contribución marginal unitaria. No es lo que había puesto acá, es otro concepto. ¿eh? Acá puse costo de producción, nada que ver, esto es contribución marginal unitaria. ¿Sí? La diferencia entre el precio de venta y todos los costos variables. ¿Mm? ¿Cuál es el precio de venta? ¿Cuál es el precio de venta? 50. ¿Sí? Y los costos variables son estos dos. Para 10.000 unidades quiere decir que cada unidad tiene 12. Entonces el precio de venta unitario es 50 menos costos variables unitarios 12, te da una contribución marginal unitaria de 38 o 380.000 en este caso porque fueron las 10.000 las que se vendieron. ¿Se ve? Profe, ¿cuál sería el mejor costeo? No, no es que uno sea mejor o peor. Pero el Tienen más diferentes usado, propósitos. el Para más muchos usado. temas de toma de decisiones usas costeo variable. Para armar los balances usas costeo por absorción y para determinar los impuestos. Si pudieras meter costeo variable cuando te conviene para calcular los impuestos, bueno, ahí estarías mejor, pero no te dejan hacer eso. Entonces, no, uno no es mejor que otro, sino que tienen propósitos distintos. Agregan los datos de manera diferente para que informen cosas distintas, ¿no? Y sirven según cuáles sean los propósitos que tiene que utilizar esa información. Gracias. De nada. Bueno, y el segundo periodo lo razonamos de la misma manera. Tenemos los 600.000 de ventas, la existencia inicial 20.000, son estos 20.000 de acá. Costos variables de la producción, 100.000, porque se hicieron 10.000 unidades, ¿sí? Y la parte, y estos son 100.000 del costo variable de la producción. Y después los variables comerciales, 24.000, ¿no? Que es lo mismo que habíamos puesto acá, 24.000, están ahí. Te da 456.000, ¿sí? Que si lo dividen por 12.000 unidades que están consideradas acá, te da los 38 de contribución marginal unitaria. Después le restan 300, le restan 40, ¿ven? Restamos lo mismo que en el otro periodo,
y te da una utilidad de 110.000. Acá el stock bajó porque pasamos de 2.000 unidades a cero. Tenemos en costeo variable 110 de utilidad y habíamos tenido en el otro método 66. Entonces, variable te dio más que absorción porque el stock disminuyó. El acumulado de los dos da 156 acá y ¿cuánto va a dar en el otro? 156 también, lo mismo, porque pasé de stock 0 a stock 0. ¿Ven? El acumulado da el mismo resultado, pero la asignación a cada uno de los periodos es diferente. Bueno, esto acá que nos queda otra dimensión, ¿no? Que es la de costeo por órdenes, por proceso, por proyecto, que no está en esta presentación, pero después la vamos a ir viendo en teoría y en la práctica. Es muy importante que ustedes repasen esto y lo tengan claro, porque estos son conceptos que vamos a utilizar a lo largo de todo el curso. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? Están agotados. Y hay que empezar a leer un poco para tenerlo más. Sí, dale, relean esta. Miren, acuérdense que estas presentaciones vienen con sonido, o sea que van a oír mi voz adormecedora grabada en el audio, pero bueno, les ayuda, digamos, a repasarlo. Así que denle una vuelta a esto de nuevo y lean la bibliografía. Buenísimo, consulta. ¿El miércoles es virtual o es presencial? Eh, no sé, me parece que virtual. Habían dicho virtual. Si no, creo que sí. Teresa me parece que dijo virtual. Buenísimo, gracias. De nada.